Ok. Ok, buenas noches. Gracias, Willy, por la invitación y un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras que allí están presentes. Para escuchar tal vez un breve comentario con respecto a los 2 meses de gobierno de José Antonio Kast y el Partido Republicano, que al parecer da la sensación, la percepción de que lleváramos no 2 meses, sino que casi una eternidad en este gobierno. Este gobierno, en los 2 meses que lleva de corrido, es un gobierno que se podría calificar de mal gobierno. Es un mal gobierno en que diversas situaciones internas eh, lo hacen trastibillar, tropezarse, tener alguna serie de dificultades que no le permiten lograr el objetivo que inicialmente se habían propuesto, que es como refundar el neoliberalismo en Chile. Yo lo he sostenido en varias oportunidades que esto es un gobierno que busca refundar el patrón de acumulación neoliberal, el cual había sido, ¿cierto?, a lo largo de estos 36 años de postdictadura, había sido sometido a una serie de elementos que lo habían transformado en sus elementos no esenciales, pero algunos fundamentales que volvían a colocar, entre otras cosas, por ejemplo, al Estado como un motor de dinamismo no solo de la economía, sino que fundamentalmente de dinamismo de lo social. Ha quedado claramente demostrado de que a lo largo de estos 36 años el tipo de neoliberalismo que los gobiernos de la concertación como los gobiernos de la derecha misma, que eran los casos de Piñera, y el gobierno de la nueva izquierda, que era de Boric, hicieron políticas, implementaron, pusieron en marcha políticas neoliberales. Sin embargo, esas políticas neoliberales fueron acompañadas, por lo que ha quedado claro, por una serie de elementos que hacen que el Estado haya tenido mayor participación en lo social y en los derechos, tanto de ciudadanos como de trabajadores. Todos esos elementos fueron planteados en su momento por el gobierno de Kast como impurezas, lo quiero llamar de esa forma, impurezas que afectaban el devenir del proceso de acumulación neoliberal y por lo tanto había que implementar una nueva política para terminar con aquello. Esas son las intenciones que tiene, ¿cierto?, el ministro de Economía, el señor Quirós, para enfrentar estos 4 años de gobierno de la extrema derecha. Ahora, ese paquete de medidas que está representado en la entrega, ¿cierto?, de esta iniciativa multidimensional de que es la ley de miscelánea, como se la ha llamado, ¿cierto?, de reconstrucción nacional y reactivación económica, cruza en este momento un tormento, un tormentoso, por decirlo así, mar de conflictividades, tanto internas como externas al mismo y localizado especialmente en el aparato legislativo, es decir, en la Cámara de Diputados, que hoy día mismo están discutiendo en la Comisión de Hacienda más de 1.100 indicaciones que se entregaron para modificar, corregir, alterar, cambiar, obstaculizar, como ustedes quieran, pero eso lleva, ¿cierto?, que el gobierno inicie también otra arremetida con otra medida, tratando de sacarse de encima lo que podría ser el obstáculo legislativo. Entonces este gobierno, a su vez, tiene una serie de dificultades, como han quedado demostrados, en una serie de renuncias. Por ejemplo, nunca hemos visto que se provocaran tantas renuncias de seremis que al poco día de estar en el aparato de gobierno terminan renunciando, y el que más ha provocado
conmoción, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Es la renuncia del subsecretario del Ministerio de Ciencia, Arauz, el cual, según todas las versiones que se han mostrado en la prensa, este ministro, que fue una persona muy importante durante la época del gobierno de Piñera, cuando él se hizo cargo de la situación del COVID, es una persona con una alta formación académica, científica, es un magíster de Harvard, lo cual no es cualquier cosa, ¿cierto? Decide renunciar para no provocar el desmantelamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es justamente el ministerio que tiene a cargo la ministra Lincoln Law. Lo cual renuncia porque no querer despedir a 40 personas. Estas versiones se han puesto en tela de juicio, etcétera, pero el tema central no es tanto el hecho de que las versiones encontradas, sino el hecho que un subsecretario renuncia. Yo quiero preguntarle a todos los aquí presentes, ¿cuántas veces hemos escuchado en los gobiernos anteriores de renuncias de esta naturaleza a poco andar el gobierno? Más bien han sido modificaciones del equipo producto de la decisión del presidente y no de decisiones internas que provocan tensión. Por lo tanto, estamos frente definitivamente a un mal gobierno. A un mal gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo se enfrenta a un mal gobierno? Esa es la pregunta fundamental. Acá se han mostrado, durante estos 2 meses, se han mostrado una serie de encuestas en las cuales refleja la baja adhesión que ha ido teniendo el presidente Kast y su gobierno a lo largo de estos 2 meses. Pero yo quiero llamar la atención en un punto. Los gobiernos en América Latina, y aquí quiero hacer la conexión con América Latina, siempre han tenido o manifiestan bajas adhesiones a lo largo de su desarrollo. Ahí hemos tenido adhesiones muy bajas, en la cual, ¿cierto?, la ciudadanía, ¿cierto?, se manifiesta en contrario en un 12, 14, 15%. En Chile mismo hemos tenido esa misma cifra con respecto al momento de la revuelta de octubre frente a Piñera. La conclusión que tenemos es que por muy baja sea la adhesión que tengan los gobiernos, estos no caen. Estos no se desploman. No les provoca mayor problema de que si tienen baja adhesión. Pensemos que solamente en el gobierno de Gabriel Boric, que durante los 4 años tuvo una adhesión de aproximadamente un 30% de la población, de acuerdo a la encuesta. Y por lo tanto tenía el 70% en contra. Y lo único que significó que a lo largo de los 4 años siguió gobernando, siguió tomando decisiones, siguieron implementándose políticas, etc. Y al final fue derrotado aproximadamente ese gobierno por un 50 y tantos % que sacó Kast. Más o menos lo que se mostraba de descontento. Pero el gobierno no cayó. El tema es que este mal gobierno, ¿cómo se puede detener? ¿Cómo se puede lograr su modificación? Si es un gobierno que es contrario a todos los intereses generales de la sociedad chilena, si es un gobierno que atenta contra los sectores populares en cuanto a las medidas que adopta, que atenta contra los trabajadores en las medidas y decisiones que adopta, como por ejemplo aumentar el sueldo mínimo solo en 7,000 y tantos pesos, o en establecer una serie de recortes en distintas materias que no sabemos todavía cómo se van a aplicar, porque ese es un dato.
Se anuncian muchas cosas, pero no están aplicadas. Se amenaza que se van a hacer muchas cosas, pero no están aplicadas. Pero el tema central es cómo prever si el día de mañana este gobierno va a provocar aquella situación. Por lo tanto, ¿qué puede hacer la gente que se opone a este gobierno? Ya sabemos que tiene poca adhesión, pero da lo mismo. Las encuestas y sus bajas de adhesión, las alzas de la desaprobación no provocan cambios ni modifican el devenir del gobierno. Entonces, colocar muchas veces la atención en esa situación no tiene mucho sentido. Por lo tanto, hay que estudiar, visualizar, observar qué se puede hacer. Y aquí la historia cercana, la historia reciente de América Latina puede mostrar algunos elementos que podrían servir para darle sentido, por ejemplo, a la manifestación de que el día de mañana está convocada por los estudiantes secundarios y otros para protestar sobre lo que está ocurriendo en educación. Mañana podrán salir muchos estudiantes a la calle, se van a enfrentar obviamente con los carabineros, va a haber una revuelta, etcétera, un revoltijo, una alteración del orden público. Pero eso, si no tiene un sentido, una direccionalidad, no va a ser más que una manifestación que se vuelve rutinaria en el interior de estos gobiernos y se manifiestan y va otro que otro y nada. El tema que si nosotros seguimos estableciendo que este es un mal gobierno, ¿cómo se vota un mal gobierno? Porque me imagino que todos nosotros quisiéramos que este gobierno cayera. O si no, no sé, ¿qué podríamos hacer? Porque fíjense ustedes que este gobierno va a pasar todas sus leyes y proyectos de ley a través del Congreso. No hay capacidad en el Congreso para oponerse, salvo que se negocie con el gobierno y se establezcan algunas cosas. ¿Ustedes creen que es importante que el PDG, el Partido de la Gente, con París a la cabeza, negociara con Quirós para que algunos sectores de la sociedad pudieran ver beneficiados con el IVA a los pañales u otra medida de esa naturaleza? Y yo pregunto, ¿eso cambia, modifica, altera lo que es la dominación neoliberal o simplemente la arregla para que siga todo igual? Entonces, la pregunta sigue pendiente. ¿Qué hacer? A comienzos de los años 90, en América Latina se gestaron una serie de movilizaciones sociales que provocaron la caída de varios presidentes de la República en varios países de América Latina. Si ustedes recordarán que el primero de los presidentes que fue votado por una movilización social masiva, contundente, ordenada durante varios días, fue el presidente de Brasil, Collor de Mello. Posteriormente a la caída de Collor de Mello, se une una serie de presidentes, porque fue una seguidilla, de presidentes en Ecuador. Varios, 3. Lucio Gutiérrez, Magual, Bucaram, fueron votadas por movilizaciones sociales impulsadas, sostenidas por una serie de acciones. Ahí apareció, ¿cierto?, el movimiento que va a conducir a Correa a la presidencia del Ecuador, que fuera el movimiento de los forajidos, así llamados. En Argentina, en el 2000,
2000, 2001, comienzo del 2000 y finales del 2000, se produce la gran rebelión en la cual, ¿cierto?, el presidente de la Rúa tiene que salir en helicóptero de la Casa Rosada porque había una movilización sostenida, manifiesta, en contra de las formas como de la Rúa estaba conduciendo el gobierno. Un mal gobierno. Así se agrega también la movilización que se realizó en Bolivia, como la guerra del agua, la guerra del gas, que también terminan derrotando a Sánchez de Lozada, etc. Y si ustedes quieren agregarle la movilización que se manifiesta en febrero de 1988, creo, que la movilización, en febrero de 1988, creo, que la movilización del Caracazo en Venezuela, la cual es el preludio de la conformación del movimiento Quinta República, que lleva al triunfo electoral a Chávez casi una década después, en 1999. O sea, hay movilizaciones también en Perú, que votan algunos presidentes. Fíjense ustedes que en Perú se da el hecho de que el presidente, con la menor adhesión posible, se mantuvo los 4 años, los 4 o 5 años de gobierno, que fue, se me escapó Toledo. Toledo quedó ahí. Pero, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que no hay una relación directa entre movilización y adhesión ciudadana. Lo importante es que las movilizaciones fueron los que votaron. A eso yo lo llamé en un escrito que presenté en alguna oportunidad como los golpes de Estado ciudadano, que en la cual muera el mal gobierno, viva la democracia, etc. Yo tengo la impresión de que si así como se observan esos acontecimientos, nosotros podemos mostrar y analizar lo malo que es el gobierno de Kast, lo pernicioso que son sus políticas, y decirlo. Pero si no tenemos una respuesta a esa situación, podemos pasarnos los 4 años analizando lo malo que es el gobierno y cómo éste se mantiene. Y la idea es, fundamentalmente, colocar el punto en de qué manera se puede hacer la resistencia y la alteración de este gobierno. Y creo que aprendiendo de la historia reciente de América Latina y especialmente del periodo al cual me refiero, debe ser Kast que está nervioso. Teniendo en cuenta esa historia y la idea esta de que es muy vieja, de la época de la colonia, que decía, viva el rey, muera el mal gobierno. Entonces podríamos decir acá, viva la mejor democracia posible y abajo el mal gobierno. Porque este es un mal gobierno que también atenta contra las formas democráticas liberal burguesa. Y ahora, defender la democracia liberal burguesa en una situación como la que hoy día tenemos en Chile no es ningún problema. Porque es preferible tener una democracia liberal burguesa que tener un régimen autoritario fascista como el que tenemos actualmente en curso. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que estos 2 meses de gobierno de Kast, más que los aciertos que podrían visualizarse en función de la reconstrucción o la refundación del neoliberalismo, lo que uno observa son mucho más factores en contra y que podrían impedir esa refundación por las contradicciones mismas que tiene al interior el bloque gobernante. Pero si esas contradicciones logran ser resueltas, y frente a eso la oposición legislativa no logra impedir la aprobación de las leyes que busca afanosamente el gobierno de Kast,
A lo más vamos a tener descontentos, malestares, bajas adhesiones, movilizaciones sectoriales, una serie de situaciones en que a comienzos del mes de enero de 2030, vamos a estar preguntándonos quién puede gobernar el país. El tema es que no hay que dejarlo llegar a ese momento. Ese es mi punto. El punto es que, a pesar de los 2 meses negativos del gobierno, no tiene una elaboración, ni una conformación, ni una oposición social lo suficientemente clara y organizada para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque también pensemos que lo dicho por el Partido Comunista, que hoy día hay que organizarse para movilizarse, también son palabras que muchas veces caen en el vacío, porque el partido tampoco ha tenido ni tiene el interés de generar esas condiciones para que puedan quedar en una situación incómoda que los llevaría, ¿cierto?, a no dejar, a dejar o perder la visibilidad política que tienen hoy día. Por lo tanto, yo pienso que estos 2 meses, más que desafíos para el gobierno, yo lo planteo como desafíos para la oposición social. 2 meses que no tenemos oposición social y tenemos una oposición legislativa muy, muy débil, lo cual va a permitir que el gobierno se mantenga en su desarrollo. O sea, el mal gobierno va a seguir mal gobernando. Así que nos veremos en otra ocasión. Gracias. Gracias, profesor. Maravilloso. Sí.